3, 2, 1. Un saludo para todos los que estén viendo este video. Principalmente para el doctor. Le agradezco mucho por ver el video, doctor. Este es mi trabajo final de la materia de competencias genéricas, profesionales y laborales. Con el asesor doctor Francisco Ricardo Chávez Nolasco. Soy el alumno Francisco Javier Miranda Martínez del doctorado en gestión educativa. Esta última tarea consiste en 3 trabajos. Que yo, elegí poner en la plataforma Sway, que es una plataforma que la verdad me parece excelente. Es muy rápido, es lo que me encanta. Puedo copiar el texto e irle dándole forma poquito a poquito. Es lo que me gusta mucho de la aplicación de Sway, desde que nos lo presentó el doctor en la maestría. La primera parte, la primera de las 3 partes, es el esquema sobre las competencias profesionales, que según los documentos que nos pasó el doctor, son 3 principalmente, ¿no? Las bases, las transversales y las técnicas, las específicas, por así decirlo, de cada profesión. Sin el afán de decir de alardear nada de eso, no, sino con el afán de reconocer que sí contemplo, que sí manejo esas competencias, las competencias base, que son la competencia lingüística, matemática y la interacción con el mundo físico, que son las básicas, y también que manejo las competencias transversales de trabajo en equipo, orientación a resultados, capacidad de gestión y planificación, resolución de problemas, habilidades comunicativas, adaptabilidad o tolerancia al cambio, iniciativa, proactividad, planificación, organización y creatividad. Con estas, como el comentario que hice en el blog, no quiero decir que las tengo todas al 100, sino que están en un constante desarrollo. Eso es en mi perspectiva. No creo decir que tenga, sí, que se impusiera un porcentaje de cuánto has desarrollado. Yo creo que ese porcentaje sería una mentira, porque es un porcentaje en desarrollo, en continuo desarrollo, y yo creo que hasta un momento es como infinito, ¿no? El aprendizaje es como el mismo organismo vivo de cualquier ser que pueda respirar, evoluciona, y yo siento que estas competencias sí tengo la base de todas esas competencias, sin embargo, no las tengo todas al 100%. Por ejemplo, yo creo, en mi perspectiva, en mi opinión, yo creo que tengo una muy buena competencia con respecto al trabajo en equipo. Sin embargo, yo creo que me falta un poquito de proactividad y resolución de problemas. Esto en relación, como vamos a ver ahorita, con las competencias que me falta desarrollar. Pero yo creo que sí son las que, sí las contemplo todas, pero las que no manejo son las que puse a continuación en la segunda parte de esta actividad. Sin embargo, respecto a las competencias técnicas, que son las más particulares en mi materia, puse las de Perrinoud y el Zarramona, estas son específicas de docente, y las de Zarramona son específicas del docente en secundaria. Sin embargo, están muy ligadas. Por ejemplo, la primera de organizar y animar situaciones de aprendizaje está muy ligada a la primera de Zarramona, de ser capaz de planificar, desarrollar y evaluar el proceso de enseñanza y aprendizaje de los estudiantes. Están muy relacionadas entre sí. Voy a nombrar cada una y voy a decir por qué de esta lección y por qué pienso que sí las manejo en mi capacidad. Y también tengo que remarcar lo que dije hace rato, que sí, yo creo que las tengo en una base, sin embargo están en un constante desarrollo, poco a poco, ¿verdad? Voy a nombrar principalmente la de Zarramona. La de Perrinoud son un poco más generales. Voy a irme a la de Zarramona, que son un poco más específicas, por el contrario. Yo creo que, antes quiero remarcar, yo soy licenciado en educación musical. Por lo tanto, vamos a la segunda, y a la primera y a la segunda. La segunda es desarrollar y aplicar metodologías didácticas tanto grupales como personalizadas, adaptadas a la diversidad del alumnado. Mi experiencia como maestro de música, que ya llevo un par de años de maestro de música, siempre trato de adaptar al contexto de las actividades. Sin embargo, también guiándolos a través de lo que yo quiero ver. Por ejemplo, si veo que les gusta el rock a los alumnos, el rock, la cumbia, géneros que no son tan estilizados como la clásica o el jazz, pues empiezo con esos géneros. Y poco a poco vamos analizando las canciones hasta llegar a un grado más elevado de armonía, de análisis, de estudio, etc.
Por lo tanto, sí adapto esas metodologías, ya estoy, bueno, un poquito, no tanta experiencia, pero un poquito de experiencia en eso. En tanto a la tercera, saber estimular el esfuerzo del alumno y promover su capacidad para aprender por sí mismo y con otros, desarrollando habilidades del pensamiento. Esta yo creo que está muy bueno, por mi perspectiva, está muy ligada a esta de implicar a los alumnos en sus aprendizajes y en su trabajo y de trabajar en equipo. ¿Por qué digo esta y por qué la menciono ahorita? Porque yo siempre trato de poner a los alumnos que vean que no somos personas individuales, sino somos una sociedad grande. Si yo accedo a la corrupción, yo no estoy perjudicándome solo a mí o a alguien más, sino perjudicando a la sociedad en general, porque estoy aceptando algo o estoy haciendo algo en contra de. Por lo tanto, esa es la importancia, la súper importancia de trabajar en equipo. Yo cuando ocupo la disciplina con los alumnos, yo siempre trato de hacer una reprimenda o algo derivado de individual, sino una reflexión grupal de por qué no debe hacer alguien esto, guardar el respeto, etcétera. Es lo que siempre trato de implicar, de desarrollar en los alumnos. Igualmente está muy ligado al siguiente, de conocer los procesos de interacción y comunicación en el aula, porque una cosa es tener muchos conocimientos, saber enseñar los conocimientos, pero también controlar el desarrollo, controlar cómo se desarrollan los alumnos y también cómo interactúan entre sí. Eso es muy, muy, muy importante. También, nombrando es también el de informar y implicar a los padres. Con el tiempo he aprendido a hacer unas prácticas de tareas enfocadas hacia los padres, de escuchar música con los padres, de ver películas con los padres y que den su opinión, hacer cartas. Siempre trato de interactuar, de esa parte interactiva con los padres, de tenerla ahí para que sepan qué están haciendo sus alumnos, sus hijos, y también que vean que estamos trabajando. Esta también va ligada es como una cadenita. Esta también va ligada con desarrollar las funciones de tutoría y de orientación de los alumnos, porque la tutoría es más que nada ver los espacios, generar espacios para hablar sobre aprender a aprender, el contenido socioemocional, inteligencia emocional, todo esto que creo que va muy ligado a estos temas que acabo de decir. Algo fundamental que sí me he puesto, bueno, sí he sido un poco puntual en conocer, es la siguiente, conocer la normativa y la organización institucional del sistema educativo. Esta normativa siento que es muy importante porque ahí nos marca qué es y qué no es en la escuela, qué es o qué no debe ser y qué debe de ser. Por ejemplo, no nos podemos ir a enseñar lo que nosotros queramos, tenemos que aplicarnos al plan de estudios porque es la ley. No nada más podemos enseñar lo que nosotros queramos. Sin embargo, ahí sí tenemos que poner en cuenta, tenemos que poner en práctica todos los conocimientos para poder adaptarlos a los planes de estudio, a los programas. Pero es muy importante es muy importante partir de ahí y no irse nada más por la tangente de otro tema. Y eso también con la perspectiva de que todo está conectado de una forma u otra. Sin embargo, no voy a estar hablando de música y voy a hablar de física cuántica, ¿no? Tal vez tiene una relación ya pero un poco lejana, que no tan lejana, ¿verdad? Tal vez puede ser, pero un poco lejana de lo básico. Y bueno, es muy importante conocer toda esta normativa también para saber qué hacer en caso de que pase alguna situación. Por ejemplo, me acuerdo de los libros que he leído sobre emergencias en el aula o en la escuela, de que no sé, si llega un animal peligroso a la escuela, o si hay una araña, un bicho peligroso en el salón, qué hacer, qué no hacer, etcétera, ¿no? Y a quién informarle inmediatamente. El siguiente me parece muy importante y reconozco que sí lo he tratado de aplicar desde la maestría, este específicamente de la maestría, conocer modelos de gestión de calidad y su aplicación a los centros de enseñanza secundaria. Modelos de gestión, por ejemplo, me acuerdo mucho de la reingeniería de sistemas y cómo puedo aplicar eso tanto macro como a micro nivel, porque pues esto se puede aplicar a nuestros salones de clase, cómo mejorar la calidad de los procesos de los mismos alumnos, de la clase, de los tiempos, la productividad, todo esto. La reingeniería de sistemas yo creo que es una muy buena parte para generar una muy buena calidad, aumentarla en los salones. Igualmente,
Perdón, más también mencionar, la normativa, bueno, a mi perspectiva, se relaciona mucho con estos dos, de afrontar los deberes, los dilemas éticos de la profesión, que van también en la normativa, y también organizar la propia formación continua. Esto va al siguiente punto. El último, de conocer y analizar las características de la profesión docente, su situación actual y sus perspectivas. Que eso yo puedo afirmar que tengo las bases por el mismo doctorado. Porque en el doctorado yo puedo afirmar que he tenido maestros increíbles que me han hecho darme cuenta de cómo es el mundo, que me han hecho darme cuenta de pues, cómo funciona de verdad la política educativa, y cómo invariablemente eso afecta llegando a afectar hasta los salones de clases, ¿no? Y todo esto parte de organizar la propia formación continua, de actualizarse. Me acuerdo mucho de José Martí, una frase que tiene él, de que el que no tiene cualquiera lo compra y el que no sabe cualquiera lo engaña. Si no estoy mal es así, creo que es así, ¿verdad? Siempre me recuerda mucho esto, ¿no? De no dejarse, pues sí, no dejarse manipular por la gente. Tienes que conocer para que no nos engañen. Y eso me ha encantado del doctorado. Por sobre las calificaciones, el papel, el conocimiento de saber por qué las cosas funcionan de tal manera. Por qué, por ejemplo, con la última materia que hemos tenido, el porqué de la desaparición de las pensiones, las jubilaciones, todo esto, ¿no? Y también eso me ha hecho pensar, por ejemplo, de por qué los procesos nuevos benefician a otra gente, y etcétera. Muy interesante todo esto. Y esta competencia es muy importante para tal vez no llegar a frustrarse y entender cómo funciona ¿cómo se llaman? Las nuevas, pues sí, la nueva era, ¿no? Y bueno, siguiendo ahora sí en mi trabajo, vamos al número 2, que es la crítica personal sobre qué competencias necesitan reforzar o adquirir. Algo muy importante, que yo creo es fundamental en esta nueva era, como también aquí manifiesto. Yo puse 4 competencias: análisis de datos, capacidad analítica, inteligencia emocional y capacidad de adaptación, y capacidad de anticipación y resolución de problemas. Puse esto en relación a algo muy importante, a la anterior materia que tuvimos, que es análisis de datos. En esta materia de análisis de datos, uno puede llegar a comprender el por qué pasan las cosas en un contexto de datos. Esto me parece increíble, pero sin embargo estaba perdidísimo en la materia. Conceptos que nunca he visto, que no conozco, fórmulas que sí las puse en práctica, sí las puedo resolver, pero para conocerlas tengo que irme muy, muy atrás y leer cada cosa muy definidamente. Que el profesor fue un profesor increíble, eso sí, muy, muy, muy específico. Sin embargo, creo que análisis de datos, hasta tal vez me gustaría llevar una materia de una maestría tal vez, porque es una materia muy, 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 muy grande desde mi perspectiva. Yo creo que estas serían las competencias que principalmente me faltan. Me gustaría desarrollar cómo tomar los datos, hacer un análisis de interpretación, fórmulas, y por qué las fórmulas, y por qué y cómo se pueden aplicar. Esto lo veo claramente, muy fácilmente con esta nueva era, ¿no? Por ejemplo, tenemos allá en Manchester City, que contrató astrofísicos como analistas de datos, para interpretar estos datos y hacer las mejores contrataciones en el futuro. O igualmente Kevin De Bruyne es otro futbolista que también él no tiene manager, y con la misma Big Data, con los análisis de datos, hace interpretaciones, análisis y decisiones. Esto me parece algo fundamental para el futuro. Esto puede servirnos mucho, mucho tanto macro como a micro nivel, macro a micro escalas, de poder analizar, interpretar y dar conclusiones, de anticiparse a y poder resolver conflictos de tal manera. Para mí, en mi consideración, es algo fundamental para el futuro. Y eso no me gustaría dejarlo pasar, como aquí menciono en el porqué de estas competencias. Yo creo que es algo fundamental en esta nueva era de globalización y de tanto conocimiento y datos, ¿no? Siguiendo con las competencias, el número 3, las competencias más importantes de el alumno. Yo creo que es la autonomía e iniciativa personal. Esto es respecto a un video que me gustó mucho. Aquí lo puse, este video, muy, muy padre este video, sobre la educación en Finlandia. Respecto a este video hay una parte que me encanta, que dice que el punto de
de la educación se puede definir en dos cosas: en encontrar la felicidad, de que cada alumno encuentre la felicidad en lo que él o ella quieran, y en aprender a aprender esa felicidad. Por ejemplo, bueno, en mi perspectiva, en mi conocimiento, en mi experiencia, a mí me encantó la música, me encontré mi felicidad, y después encontré que me gustaba mucho enseñarla, y también encontré que me encanta enseñar a que aprendan los alumnos. Y yo también, para hacer eso, tuve que aprender yo a hacerlo. Primero, antes de enseñar, tienes que aprender a enseñar, a enseñarse a uno mismo, es lo primero. Y de ahí mismo creo que es la más importante que se debe enseñar a los alumnos actualmente. Esto también lo hago en relación a una frase que me encanta de Simón Rodríguez, que está aquí, que dice: enseñan a los niños a ser preguntones para que, pidiendo el porqué de lo que se les mande hacer, se acostumbren a obedecer a la razón, no a la autoridad como los limitados y no a la costumbre como los estúpidos. Es una frase increíble que guía, desde mi perspectiva, una práctica muy reveladora, muy importante, y todo esto va enfocado al por qué elegí esta, porque creo que los alumnos deben de preguntarse por qué hacen lo que hacen y hacia dónde van, y deben de preguntar a las personas por qué hacen lo que hacen, para tener perspectivas y no hacer lo que hacen nada más por pura inercia, sino con razón, tomar varias perspectivas, tomar la que más les guste o generar la suya a partir de. Yo creo que esa es la más importante de los alumnos. En el docente, yo creo que lo más importante, como también puse hace rato, es organizar la propia formación continua. Creo que es lo más indispensable, porque está en constante evolución el mundo, con un paso aceleradísimo, pero aceleradísimo, increíblemente rápido. Y en este mundo, que es aceleradísimo, yo creo que es muy importante no dejar de actualizarse. Y es lo que pasa con muchos docentes, de que ya no se actualizan. Ya creen que es suficiente con lo que tienen, y no, eso está en una perspectiva mal. La educación siempre debe estar en constante actualización, formación. Yo creo que esta es la más importante para el docente. Finalmente, para el directivo y el supervisor, el directivo, yo soy muy ligados la mano, pero bueno, voy a primero al directivo. Yo creo que la más importante del directivo es resolver problemas. ¿Por qué menciono esto? Porque voy a pasarme al supervisor antes de ir al director. El supervisor le puse que es liderazgo, porque ellos son los que dirigen a todas las escuelas, ellos son los que tienen la última palabra. Ellos dicen qué o no pasa, o qué sí pasa o no. Los supervisores, yo creo que la más importante competencia que tienen que tener es el liderazgo. Una muy buena visión, con una muy buena misión, fundamentadísimas en su práctica, en su quehacer. Y eso impacta, como aquí yo narré, invariablemente. Es una cadenita que va hacia los directores, que va hacia los docentes, que va hacia los alumnos. Por lo tanto, también yo puse en el directivo que era principalmente resolución de problemas. ¿Para qué? Pues porque el supervisor no quiere, bueno, desde mi perspectiva, quiere a alguien que pueda resolver problemas, manejar personas de una buena manera y resolver conflictos entre ellas. Esa es la principal característica que yo creo, competencia, que tiene que tener un director: resolver problemas, para que el trabajo del supervisor, que es liderar, sea más fácil, más guiado y mucho mejor. Ya para finalizar, porque ya me tardé mucho con este audio video, quiero empezar mis conclusiones. Finalmente aquí están las referencias, las que ubiqué del trabajo. Finalmente mis conclusiones de la materia, creo que es una materia muy fundamental, indispensable, porque con eso aprendí mucho sobre las referencias, los puntos de referencia, los puntos a alcanzar en cualquier trabajo. Eso es bien importante. A veces nada nos fijamos en pasar materias y esto, pero las competencias es lo que nos piden al fin y al cabo. Al fin de cuentas es lo que vamos a hacer literalmente. Cuando estaba haciendo lo del foro, me acuerdo que elegí la competencia que me faltaba. Ahí decía grabar, hacer grabaciones. Y hacer grabaciones tiene un compendio muy grande de cosas, ¿no? Pero es la competencia al fin y al cabo. Muchos se concentran en pasar materias y esto y otro, pero no se concentran en la competencia. Creo que los perfiles de egreso deberían tener, refiriéndome globalmente, no que diga que algunos no tienen, otros no, sino que todos los perfiles de egreso deberían tener bien establecidas ahí las competencias. No nada más un documento por rellenar las cosas, no, sino que tener bien claras las competencias. Tal vez estaría bien que retomáramos algunas costumbres. Allá, si no estoy mal, creo que era en Grecia, en Roma, para graduarse de canto, más era una hojita de tenía que poner, eran 5 cosas que tenían que hacer. En cuanto le hiciera, y estaba graduado de canto,
de la técnica vocal, más con 5 cosas. Y yo creo que, pero esas 5 cosas tardan mucho en desarrollarse. Por ejemplo, la competencia que acabo de nombrar, de resolver problemas, resolución de problemas, es una competencia muy grande que involucra muchos temas. Me acuerdo muy bien que una vez un director me dijo, no, hombre, aquí ves la maestría, el doctorado y posgrados sin haberlos hecho, en relación a que cursó muchas materias empíricamente, que sabe resolver problemas, y eso es hasta creo que debería ser un posgrado en sí, como también marqué ahí. Y bueno, en síntesis, la materia me pareció muy buena. También, doctor, le agradezco mucho, como ya dije en el mensaje, por las herramientas, por los programas que nos hizo usar, muy relevantes, muy aplicables. Creo que es lo que más me gustó, que se puede aplicar todo esto directamente al salón de clases de cualquier materia, de cualquier nivel. Bueno, no niveles tan básicos, ¿verdad? Pero niveles un poco más avanzados, sí, pero no, esto me encantó la materia y también le agradezco mucho por sus perspectivas y por el enfoque que tiene con la materia, doctor. Le agradezco mucho y también cualquier cosa en que le pueda ayudar a apoyar en el futuro, le agradecería bastante que también lo que pueda hacer por usted, y le agradezco muchísimo por todo el conocimiento y por todo lo que nos dejó, y personalmente a mí me dejó un bastante. Le agradezco mucho, doctor, por su tiempo y por su trato con nosotros. Gracias.